Bien, amados hermanos, pues vemos muchos pasajes en la Escritura, ¿verdad? De esa confianza que debemos de tener en nuestro Dios y que nuestra fe debe de ser convencidos, seguros, tal y como lo dice la palabra de nuestro Dios en Hebreos, ¿verdad? ¿Qué es la fe? Es la sustancia de las cosas que no se ven, que se esperan, ¿verdad? Es algo que debemos de tener en nuestro pensamiento de que si Dios nos dice que nos va a proteger, así debemos de creer, ¿verdad? En esta tierra vamos a pasar por muchas situaciones y por hacer la voluntad de nuestro Dios, pues más aún, ¿verdad? Entonces, tenemos que ver primeramente, amados hermanos, ¿por qué viene el castigo de Dios sobre la humanidad? ¿Por qué si Dios crió al hombre, le haya anunciado un castigo? ¿El propósito era para castigarlos? No. El propósito de nuestro Dios desde que crió al hombre era para que viviera para siempre. Mas dice la palabra de nuestro Dios que ellos se buscaron, cosecharon muchas cuentas. Vamos a ver, amados hermanos, la palabra de nuestro Dios en Joel. Joel capítulo 2. Y voy a pedir que me acompañen con su vista a leer unos versículos. Vamos a leer, amados hermanos, Joel capítulo 2, del verso 1 hasta el 3. ¿Me siguen con su vista, amados hermanos? Y dice así la palabra de nuestro Dios. Tocad trompeta en Sión y pregonad en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, que sobre los montes se derrama como el alba, un pueblo grande y fuerte. Nunca desde el siglo fue semejante, ni después de él será jamás, en años de generación en generación. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama, como el huerto de Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien escape. El día de Jehová el grande, ¿verdad? El día que ha de juzgar a la tierra, a todos los moradores de la tierra, nuestro Dios. Ese día está cercano, dice aquí la palabra de nuestro Dios. Y juzgará desde el primer hombre, ¿verdad? Que fue Abel, aquel justo, ¿verdad? Que sin hacer nada a nadie, pues fue muerto. Y por eso dice la palabra de nuestro Dios en Judas, que está atrás de Apocalipsis. La epístola dice San Judas en el versículo 11. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron en el error de Balán por recompensa y perecieron en la contradicción de Coré. Bien, aquí vemos, amados hermanos, dice que hay de ellos porque han seguido el camino de Caín. Todo hombre que sigue el camino de maldad, de pecado,
Dios va a juzgarlo en aquel día en que ha de dar la ira sobre todos los seres vivientes. Pero volviendo, amados hermanos, a Joel, capítulo 2, Dios anuncia cuál es su voluntad, qué es lo que el hombre quiere que haga, ¿verdad? Y dice la palabra de nuestro Dios: juicio, misericordia y obediencia, ¿verdad? A su palabra. Por eso aquí dice, amados hermanos, una vez más en Joel, capítulo 2, ahora en su verso, y le voy a pedir que alguien me ayude a leer Joel capítulo 2, verso 10 y verso 11. ¿Quién me quiere ayudar a leer Joel capítulo 2, verso 10 y verso 11? Adelante, mi hermana. Dice así: delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová dará su voz delante de su ejército, porque muchos son sus reales y fuertes, que ponen en efecto su palabra, porque grande es el día de Jehová, y muy terrible, y quién lo podrá sufrir. Amén. Amén. Entonces aquí dice, ¿verdad?, lo que va a acontecer en toda la tierra. Y otra hermana o hermano que me ayude a leer el verso 12 y el verso 13. ¿Del 2? Ajá, de ahí de mismo, del 2. Ahora el 12 y el 13. Dice así: por eso, pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. Amén. Bueno, aquí vemos, amados hermanos, la salida, ¿verdad? La salida a ese gran día de Jehová, en que ha de juzgar a todos los moradores de la tierra. Nuestro Dios no tan solo nos dice, ira, vas a morir. Nos dice, ira, aquí está la vida. Aquí está la bendición. Pero aquí está la maldición si tú tomas un camino como el de Caín, ¿verdad? Por eso vimos allá en Judas, que dice ahí Judas, ay de los que siguen el camino de Caín, ¿verdad? Las obras de él. Por eso aquí vemos, amados hermanos, que el profeta Joel dice, viene el día grande de Jehová. Cercano está el día grande. En el postrer tiempo, amados hermanos, cuando los ángeles derramen esas 7 copas, pues habrá calamidad en toda la tierra. Pero nuestro Dios dice aquí, por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, no nada más de labios. Como Jesús le decía a su pueblo, dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. Sino con un corazón contrito y humillado, para que nuestro Dios siempre sea nuestro refugio. Y lo vemos, amados hermanos, con nuestras enfermedades, con la situación que pasa en este país, en la situación difíciles que vivimos, pero la mano del Dios Todopoderoso está con cada uno de nosotros. Y entre más vemos sus maravillas, más confiamos en Él. Dice aquí, amados hermanos, y lacerá vuestro corazón y no vuestros vestidos. Y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. ¿Por qué no ha venido ese juicio? Porque dice la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Porque Dios no quiere que nadie se pierda, más que todos procedan a arrepentimiento. ¿Arrepentimiento de qué? De dejar de transgredir los mandamientos de Dios, de dejar de hacer maldad, de entregarnos a nuestro Dios a la obediencia y confiar en Él, que Él es poderoso y que Él nos puede librar de todo mal. Y dice aquí, amados hermanos, que se arrepiente del castigo, que sufre el castigo, que Él se lamenta de castigar a su creación. Pero aquí vemos algo entonces, amados hermanos.
Si va a cambiar el castigo, va a decir el impío, pues al último Dios se va a arrepentir, no va a hacer nada. Porque vimos a lo que dice aquí en el verso 3, al terminar, ni tampoco habrá quien de él escape. ¿Y cómo vamos a conjugar eso, hermanos? Bueno, primero dice ahí, no habrá que de él quien escape. Eso quiere decir, amados hermanos, que todo aquel que permanezca en la desobediencia a Dios no va a escapar de la ira de Dios. Ahora, dice aquí, la salida es para todo aquel que teme a Dios, dice, por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón. La obediencia a Dios. Venga lo que venga, pase lo que pase, nuestra fidelidad o nuestra obediencia, nuestra confianza debe estar en Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque van a venir muchas cosas por lo que hemos visto en las escuelas, que se van a meter en lo religioso, en lo económico, en lo material, para hacer que nosotros neguemos en la fe que profesamos. Una finalidad hay de que perdamos esa confianza en nuestro Dios. Pero vamos a ver, amados hermanos, que Job nunca perdió la confianza en nuestro Dios. David, Daniel, los apóstoles. ¿Cómo vamos a mirar, amados hermanos, esos hombres fieles a Dios? Que ellos sabían que tenían que pasar eso para recibir la corona de la vida eterna. Para recibir esa promesa de tener la corona de la vida eterna. Y vamos a ver, amados hermanos, cómo la historia de un hombre, pero vamos a ver por qué viene esto, ¿verdad? Dice primer libro de los Reyes, amados hermanos, primer libro de los Reyes, capítulo 17. Perdón, es primer libro de los Reyes, capítulo 16, verso 30. Primer libro de los Reyes, capítulo 16, verso 30. Vamos a ver lo que aconteció en los días del ayer, de que por qué viene la reprensión de nuestro Dios. Y en este caso fue en aquellos lugares de Samaria, ¿verdad? En el reino del norte, dice. Síganme con su vista, amados hermanos. Vamos a leer primer libro de los Reyes, capítulo 16, verso 30. Y reinó Achá, hijo de Omir, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Achá, hijo de hizo lo malo a los ojos de Jehová sobre todos los que fueron antes de él. Verso 31. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbal, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. 32. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Verso 33. Hizo también Achá un bosque y añadió Achá, haciendo provocar a ira a Jehová, Dios de Israel, más que todos los reyes de Israel que antes de él habían sido. En su tiempo, y él de Betel reedificó en Jericó, en Abirán su primogénito, echó el cimiento en Zebud, su hijo, postrero puso sus puertas conforme a la palabra de Jehová que había hablado por José, hijo de Nun. Bueno, vemos que los reyes de Israel, los sacerdotes, todos los levitas, amados hermanos, estaban para anunciar la voluntad, las leyes de nuestro Dios. Y los reyes para que vieran por el pueblo de Israel y por todas las tribus de que no se alejaran de poner por obra las leyes de nuestro Dios. Y para
también en lo civil. Pero este rey, amados hermanos, dice que primero una de las cosas que hizo mal, dice en el verso que leímos, hizo lo malo a ojos de Dios, más que todos los que fueron antes de él, y que anduvo en caminos de pecados, y que sirvió a Baal y adoró un dios pagano, ¿verdad? Hizo un altar para esos dioses que no salvan, ¿verdad? Dice la palabra de nuestro Dios. Se volvió a la idolatría. Y no fuera colmo eso, dice que se casó con Jezabel. Y que era hija de Edbal, rey de los sidonios, todos idólatras, ¿verdad? Entonces vemos la lista de lo que hizo este hombre, Achab. Y como nuestro Dios, ya les había dicho, ¿verdad? Que todo aquel que se fuera a la idolatría iba a tener un castigo, ¿verdad? Y vamos a ver aquí lo que dice el 17. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo a Achab: vive Jehová, Dios de Israel, delante del cual estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mí palabra. Y fue a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Cherín, que está delante del Jordán, y beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. Y él fue y hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y asentó junto al arroyo de Cherín, que está antes del Jordán. Verso 6. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne a la tarde, y bebía del arroyo. Aquí vamos a ver, amados hermanos, que cuando no llueve, pues empieza a escasear la comida, ¿verdad? Se va a empezar a escasear la comida. Pero cuando viene algo así, amados hermanos, pues viene para todos. Si el sol se oscurece, se va a oscurecer para toda la tierra. Si no llueve, es para todos, incluidos los que estén ahí, los que obedecen a Dios. Si tiembla la tierra, amados hermanos, lo vamos a ver o sentir todos. La diferencia que hay en aquel que obedece a nuestro Dios, que Dios le va a dar el socorro que necesita. Y vemos, amados hermanos, en Egipto un ejemplo, ¿verdad? Que cuando hubo la muerte de los primogénitos, bueno, en todas las plagas, pero en la muerte de los primogénitos dice que en toda la casa de los egipcios había muerto, pero que en la casa de los israelitas, que ninguno. Pero siempre y cuando de todos aquellos que habían puesto la sangre en el lintel de la puerta, ¿verdad? Entonces aquí vemos, amados hermanos, que este profeta le dijo a Dios: no va a llover por 3 años y medio. Aquí dice por unos años, ¿verdad? Por estos años, nomás dice años, pero fueron 3 años y medio. ¿Y cómo lo constatamos eso? ¿Quién me quiere ayudar a leer Santiago 5:17? Nomás el verso 17. Santiago 5:17. ¿Quién dice yo? Adelante, mi hermano Juan. Elías era hombre sujeto a semejantes pasiones que nosotros, y dice, y rogó con oración que no lloviese, y no llovió sobre la tierra en 3 años y 6 meses. Amén. Vemos aquí, amados hermanos, que Elías rogó a nuestro Dios para que no lloviese sobre aquel lugar, y que no llovió por 3 años y medio, ¿verdad? Pero ¿por qué el hombre de Dios está pidiendo para que no llueva? Pues era lo que leímos antes en los textos, para castigo de aquellos Baales, de aquel lugar, de aquellas tierras. Pero al no llover, pues también él estaba en peligro su vida, ¿verdad? Y todos aquellos que guardaban los mandamientos de nuestro Dios.
Pero aquí Dios también da la salida. Le dice a Elías, vete a tal lugar, ahí está un arroyo, ahí vas a estar, y ahí voy a mandar a los cuervos que te den de comer. Imagínense. Vamos a ver, amados hermanos, por eso les dije que si el sol deja de dar su luz, va a ser para toda la tierra, buenos y malos. Entonces hay que ver, amados hermanos, que por eso hay que tener esa confianza en nuestro Dios, pero principalmente la obediencia. Porque sin obediencia, amados hermanos, no vamos a tener la respuesta de nuestro Dios o esa protección. Porque lo dice el Salmo, dice, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Pero si yo no le temo a Dios, el ángel no me va a defender ni me va a guardar. Así fue allá en Egipto, ¿verdad? Dice, el ángel no va a pasar en aquel lugar donde está la sangre en el dintel. Entonces aquí vemos, amados hermanos, que Elías se fue al arroyo. Y vamos a ver el 7. Pasados algunos días, estoy leyendo primer libro de los Reyes, capítulo 17, verso 7. Pasados algunos días secóse el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Y fue a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón, y allí morarás. Y aquí yo he mandado allí una mujer viuda que te sustente. Ahora vete a tal lugar y yo he mandado, vean lo que dice la palabra de Dios, he mandado una viuda, he mandado allí una mujer viuda que te sustente. Vean lo que está diciendo la palabra de nuestro Dios. Le dijo a Elías, vete a tal lugar que yo he enviado una mujer viuda que te sustente. O sea, vean algo difícil de creer, ¿no? Porque ¿qué vemos una mujer viuda? Pues que también está muy necesitada, pero ella lo iba a sustentar. Entonces, poderoso es nuestro Dios, como vimos en la escuela, que si viniera un terremoto, pues como dice el Salmo 91, ¿verdad? Verás cómo a tu diestra caerán 1000 y a tu siniestra 10,000. Y a ti no te pasará nada. Un terremoto, amados hermanos, vemos que del que él habla en uno de los 7 ángeles que va a derramar esa copa, dice que va a ser el terremoto como nunca ha habido uno desde que desde que Dios formó el hombre o desde que existe la tierra. Entonces va a ser un terremoto que se va a hacer a nivel internacional, a nivel mundial. Todo el globo terráqueo se temblará, se moverán los cimientos, ¿verdad?, de la tierra. Y dice aquí, amados hermanos, que aquí vemos que Dios le llevaba comida, eran unos cuervos, ¿verdad? Y era carne y pan, ¿verdad? Y bebía del arroyo, o sea, pan y comida y agua tenía Elías. Todos los días, dice. Entonces, dice, levántate y vete a Sarepta, que allí te va a sustentar una mujer. Dice el 10. Pero él obedeció también, hay que ver, dice. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y como llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí cogiendo cerojas, y él la llamó y dijo, le ruégote que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y dijo, le ruégote que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová, Dios tuyo, que no tengo pan cocido, que solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una botija, y ahora cogía 2 cerojas para entrarme y aderezarlo para mí y para mi hijo, y que lo comamos y no muramos. Ya estaba la hambruna. Hambruna quiere decir que pues no hay comida ya que comer en todos esos lugares. Como si aquí dijéramos, pues ya ninguna tienda tiene nada. Ya todas las tiendas se acabó la comida. ¿A dónde nos toca recurrir? Pues a la misericordia de Dios. Y dice aquí, amados hermanos, que esta viuda le dijo, ya lo único que tengo es solamente un poco de harina, porque me voy a hacer unos panes
y ya. Y Elías, cuando le llega diciendo a la viuda, dame agua y dame algo de pan, es porque ya también, ya iba, pues, ¿cómo se dice? Deshidratado o con harta hambre. Y dice que le dice Elías, el verso 13, y Elías le dijo, no hayas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Esto queremos entender, amados hermanos, que la palabra de nuestro Dios debe estar en nuestra mente, pero bien cimentada, y no con que a medias. Y nos debe recordar, amados hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, dice, hay mucha gente, dice, y tenemos que darle de comer. A ver, traigan lo que tienen. Y dice, ¿solamente qué? ¿Qué eran qué? ¿2 peces? ¿3 peces y 2 panes? 5 panes y 3 peces, 2 peces, ¿no? Pero entonces, ¿qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Dice que le dijo a todo el pueblo que se recostaran y que iba a orar. Y que después se multiplicó ese pan, que comieron todos. Y aparte, dice que todavía levantaron 12 canastas o cestas de lo que había sobrado. Llenos. Entonces, amados hermanos, con eso nos deja ver que en aquel día, cuando ha de venir, que la bestia y el dragón y el gobierno, no todos los israelitas no van a poder comprar. Debemos de tener esta fe que tuvo Elías, que tuvo nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles, los profetas, que nuestra fe sabrá que nuestro Dios hará multiplicar el pan que tengamos. Y en las demás casas se escaseará, pero en todo aquel que guarda sus mandamientos y teme a nuestro Dios, le abandonará por mucho tiempo. Porque a algo que vimos en la escuela, que va a ser solamente un tiempo. Porque dice, todo aquel que haya resistido y no se haya puesto ni el nombre, ni el número, ni la señal de la bestia, que va a estar en ese mar de vidrio. Y dice aquí, amados hermanos, el verso 14 de la lectura de Primer Libro de Reyes 17:14. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la tinaja de la harina no escaseará, ni se disminuirá la botija del aceite, hasta aquel día que Jehová dará lluvia sobre la haz de la tierra. Y fueron no meses, más bien no unos 2 meses, fueron 3 años y medio, 3 años, 6 meses. ¿Que estamos hablando de qué? Si 3 años son 36 meses, 42 meses. Entonces aquí vemos, amados hermanos, que cuando, queremos entender que cuando llega con la viuda, pues ya había pasado a lo mejor unos meses, ¿no? Pero de que estamos hablando de que algunos, casi 3 años de que estuvo con esa viuda, y que dice que la tinaja no iba a escasear ni el aceite, iban a tener para comer. Entonces aquí vemos, amados hermanos, el poder de Dios. Y ya pusimos el ejemplo en Egipto. Ahora vamos a ver en el desierto, que conocen la historia. Dice que su ropa y sus zapatos no se desgastaron. Imagínense. Entonces podemos ver, amados hermanos, que nuestro Dios es poderoso. Por eso aquellos santos hombres de la, como decía Job 5:9. Y fue un hombre que también, temeroso de Dios, siervo del Dios Altísimo, y que vio las maravillas de nuestro Dios en su propio cuerpo, en su propia vida. Job 5, verso 8. ¿Quién me quiere ayudar a leer Job capítulo 5, verso 8? Hasta el 13. Dice Job capítulo 5, verso 8 al 13.
ciertamente yo buscaría a Dios y depositaría en él Depositaría mis negocios. Negocios, ajá. El cual hace cosas grandes y increíbles y maravillas que no tienen cuento. Dice que da la lluvia sobre la haz de la tierra y envía las aguas por los campos. Hasta el 13. Que pone los humildes en altura. Dice, y los enlutados son levantados a salud. Que frustra los pensamientos de los astutos. Para que su mano no haga nada. 13. Dice que prende a los sabios en su ciencia de ellos, y el consejo de los perversos es entontecido. Amén. Este hombre, amados hermanos, era un hombre temeroso, pero muy confiado en nuestro Dios. Y lo vemos cuando Moisés les dice al pueblo, cuando había salido de Egipto, dice, Jehová nuestro Dios ha estado con nosotros y ninguno ha perecido hasta ahora porque la mano de Dios ha estado con nosotros. Porque estás vivos hoy, les dice Jehová. Bueno, eso se les dice antes de que empezaran a caer en el desierto, claro. Porque cuando Moisés les dice eso es cuando ya los había sacado de Egipto, pasan el Mar Rojo y reciben las leyes y les dice, vean, no me recuerdo, pero está en Deuteronomio, para confirmar lo que estoy hablando. Está en Deuteronomio, parece que es el 4. Todos estáis vivos hoy, dice ese. Vamos a ver. Cuatro, gracias. Léalo, mi hermano, ya que lo encontró. Dice, ¿Puede leer del 2? Dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor destruyó Jehová tu Dios de medio de ti. Mas vosotros que os allegasteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Amén. Aquí, amados hermanos, vemos que Moisés le dice al pueblo, ¿verdad? Que aquellos que se rebelaron con nuestro Dios recibieron un castigo de ahí del mismo pueblo. Pero dice, vean lo que les pasó a ellos, porque hicieron su rebelión contra Dios. Dice, mas vosotros que os alleguéis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos, siguen con vida, seguimos con vida. Y muchas veces, amados hermanos, en ese caminar que siguieron, pues dice que fueron cayendo, pero ¿por qué? Porque murmuraban contra Dios, porque se querían regresar, y porque murmuraron también contra Moisés, porque pues todas esas cosas que pasaron en el desierto era de incredulidad, ¿verdad? Que seguían en su incredulidad, no querían creer y viendo todas las maravillas de nuestro Dios. Por eso, amados hermanos, vemos aquí que nuestro Dios nos ayuda si nosotros le obedecemos. Y hoy estamos vivos y vemos sus misericordias. ¿Y cuántos meses, amados hermanos? Ya va para un año, casi. Para un año que entró en este país este gobernante y que dijo que iba a ir. Y gracias a nuestro Dios que nos protege, ¿verdad? En su misericordia nos ha guardado y todos estamos aquí alabando su nombre. ¿Quién ha sido? Nuestro Dios, el ángel de Jehová, ¿verdad? Que nos cuida y nos protege, ¿verdad? En todo lugar, en nuestro trabajo, en nuestro camino, estando aquí. Y desde hoy vemos las misericordias de nuestro Dios, su mano protectora y su ángel
que está en el camino donde andamos con nosotros. Para ir concluyendo, amados hermanos, vamos a ver lo que dice la palabra de nuestro Dios en aquí lo que vimos en Apocalipsis, ¿verdad? Que Apocalipsis 16, donde entendemos, amados hermanos, que estas plagas que han de venir van a ser, literalmente, ¿verdad? Literalmente, porque es, como dice el 15, es la ira de Dios. Me acompañan con su vista, amados hermanos, Apocalipsis capítulo 16, verso 1, dice así: y oí una gran voz del templo que decía a los 7 ángeles, y derramar las 7 copas de la ira de Dios sobre la tierra. O sea, no nomás va a ser sobre una ciudad, sino sobre toda la tierra. Y fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Y el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y se convirtió en sangre como de un muerto, y toda alma viviente fue muerta en el mar. Van a morir todos los peces, todos los animales que están en la mar. Y el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. El agua no se va a poder tomar, ¿verdad? Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Y vamos dice, porque ellos derramaron la sangre de los santos. Aquí está lo que dice en Apocalipsis también, que Él vengará la sangre de todos los mártires que murieron en obediencia a Dios y por el testimonio de Jesucristo, ¿verdad? Dice, de los santos y de los profetas también tú les has dado a beber la sangre, pues lo merecen. El 7. Y oí a otro del altar que decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Y el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, y le fue dado quemar a los hombres con fuego. ¿Vea? Dice que un ángel va a derramar su copa sobre el sol, que muchos hombres van a morir quemados. Entonces vemos, amados hermanos, que en estas plagas van a venir sobre toda la tierra. Dice el 10, y el quinto ángel derramó su copa sobre la silla de la bestia, y sobre su reino se hizo tenebroso, y se mordían sus lenguas de dolor. Sobre la bestia, ¿verdad? Va a ser el quinto ángel. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de él se secó para que fuese preparado el camino de los reyes del oriente. Es el sexto. Y el séptimo dice, el 17, y el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una grande voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho es. El verso 18, lo que les comentaba, ¿verdad? Entonces fueron hechos relámpagos y voces y truenos, y hubo un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no fue jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Un gran terremoto, ¿verdad? Y la ciudad grande fue partida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la grande Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz de su vino, el vino del furor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un grande granizo como de peso de un talento, y los hombres blasfemaron de Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue muy grande. Vemos ahí las plagas, y eso es, amados hermanos,
Literal. Literal porque, y alguno dice, pues va a caer un granizo de 34 kilos. Pues sí. Sí. Porque aquí dice que cayó del cielo sobre los hombres un grande granizo como de peso de un talento. Y dice los números de pesos bíblicos, que un talento pesa 34 kilos. Y viniendo a la velocidad del cielo, imagínense, el peso va a ser más. Pero de todo eso nos puede librar Dios, sí, sí. Porque no lo digo yo, lo dice la palabra de nuestro Dios. Por último, Apocalipsis 18, solamente el verso 4. Y los voy a invitar que se pongan de pie, amados hermanos, y leamos Apocalipsis capítulo 18, verso 4. Si lo dice Dios, es que así es, y yo confío en que sí. Y confiamos en nuestro Dios. Dice Apocalipsis capítulo 18, verso 4. Y que esa voz quede en nuestros corazones, que es nuestra mente. Todos juntos, amados hermanos, capítulo 18 de Apocalipsis, verso 4 nada más. Juntos leamos y dice la palabra de nuestro Dios así. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, porque no seáis participantes de sus pecados y que no recibáis de sus plagas. Amén. Bien, esta es la palabra de nuestro Dios, amados hermanos. Vamos a recibir a nuestro hermano superintendente. Paz a vosotros.